la hoja de trabajo de trigonometría, ¿no? La aplicación de triángulo rectángulo prácticamente, ¿no? Triángulo rectángulo. Son 15 problemas, vamos a resolver 5 y los 10 que sobran o que quedan son los de la tarea adicional. ¿Sí? Ahí está el número de ejercicios o qué números son los que quedan de la parte B. De la parte A no da nada que ver, que es pura conversión. Y como les indico, esta tarea es opcional, no es obligatoria. Pero sí tiene valor y los puntos que son puntos adicionales a los 9 puntos de las tareas que tenemos. El cuatrimestre anterior dimos un punto, puede ser que sea 2 porque las tareas van a 2.25, ¿no? No creo que le demos más de 2 puntos de valor, pero 2 puntos pueden salvarlos de algún problema que tengan ahí. Ahora sí vamos a la parte de trigonometría, que es esta que tenemos ahorita acá. Es un documento pequeño, ¿verdad? 5 páginas y mucho, con varias gráficas que hacen mucho más corta la lectura. Es introducción a la trigonometría, los principios de la trigonometría de que los griegos, los egipcios, árabes empezaron a los chinos a desarrollar el concepto de trigonometría, ¿verdad? La parte del desarrollo. Y Parco en Isenia, que tuvo una gran influencia en la parte de la trigonometría. De ahí hasta llegar a Leonard Euler, ¿verdad? El concepto de qué es trigonometría. Teórico es la medición de los triángulos, ¿verdad? Pero realmente la trigonometría es la relación entre los lados del triángulo y los ángulos, ¿verdad? Esa es la relación que hay en la trigonometría. Cuánto miden los lados, cuánto miden los ángulos, qué dato puedo conseguir o qué dato puedo obtener a partir de lados y de ángulos del triángulo. Por eso es una relación entre lados y ángulos del triángulo, ¿verdad? El ángulo, ¿verdad? Son los que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Los vamos a trabajar en grados sexagesimales, que es la medida que tenemos establecida acá. Están los centesimales y está el radián, ¿verdad? El ángulo es la abertura, ¿verdad? Del espacio que se va a medir en el espacio en que tengamos o en la medida del ángulo. Lo vamos a ver un poquito más aquí abajo. Ahí están las relaciones, ¿verdad? Entre los sistemas. S es a 180, como C es a 200 centesimal y R es a pi, donde S son grados sexagesimales, C grados centesimales y R grados en radianes. Vamos a hacer una conversión de grados a radianes y de radianes a grados, únicamente, ¿verdad? Generalmente viene todo en grados, ¿verdad? No hacemos tanta conversión. En algunas prácticas lo hemos hecho, ¿verdad? Pero no, pero fue cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Se le cambiaron los datos y algunos cayeron ahí porque lo hicieron en un método diferente. El plano sexagesimal, como se muestra acá, viene en el sentido contrario a las agujas de reloj para que los ángulos sean positivos, ¿verdad? Y aquí para acá tendríamos la abertura del ángulo, ¿verdad? El tamaño, la amplitud del ángulo que estemos midiendo. Este es en el plano radial. Por eso se dice que pi equivale a 180 grados y que 2 veces pi equivale a 360 grados, ¿verdad? Luego tenemos lo de la unidad de medida en radian. Es un ángulo en el plano del sistema internacional de unidades de medida, bases a nivel internacional mucho. Representa el ángulo central de una circunferencia de abarca un arco cuya longitud es igual a su radio. Su longitud o su símbolo es de rad. Pero prácticamente todos los ángulos se están formando a partir de la abertura de una circunferencia, cómo se está moviendo la circunferencia. De ahí surgieron
las famosas mediciones, ¿verdad? Y las funciones trigonométricas o razones trigonométricas básicas. Un radián prácticamente es la medida que ustedes le quieran dar al radio. Ustedes pueden tener, por ejemplo, este puede ser un radián y aquí formo mi circunferencia. Solamente que el arco de esa circunferencia, ustedes que hasta vieron geometría plana, el arco de esa circunferencia que se forma debe tener la longitud de ese radio. También un radián lo podría formar con esta otra regla, mucho más grande. Pero ese radio que tenga, donde se vaya a mover, la longitud de ese arco debe tener la longitud que tiene esta regla, que tiene, a ver, está quebrada, pero pongámosle de aquí para acá, 58. 58 centímetros tiene. 58 centímetros se movería. Para que se cumpla un radián o tenga yo un radián en esa circunferencia que está formando la regla a partir del radio que tengo, esa longitud de ese arco debe medir los mismos 58 centímetros. Eso es un radián, en términos generales. Otros ángulos, rumbos y azimuts, que son los que van a ver en topografía. Eso ya no nos metemos nosotros de acá. Y lo que más nos interesa a nosotros son las razones trigonométricas básicas. Las razones trigonométricas básicas que tenemos, ¿verdad? Tenemos las tres principales. ¿Sí? El seno, que es A partido C, en el plano de la vuelta de la recta de la circunferencia que se forma acá, ¿verdad? Y se forma un triángulo rectángulo en esta parte de acá. De ahí surgieron o crearon las famosas razones trigonométricas, ¿verdad? A le llaman cateto opuesto, ¿verdad? Y a este se le conoce como cateto adyacente, que es relativo porque en términos de alfa, que estamos haciendo de referencia a este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente. Pero si aquí le pusiéramos un ángulo beta, el que era opuesto se convierte en adyacente y el que era adyacente se convierte en opuesto. Por eso es relativo. Pero en términos como está la figura, este es el opuesto y este es el adyacente. Seno es cateto opuesto partido hipotenusa. Coseno es cateto adyacente partido hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente. Cosecante es hipotenusa partido adyacente. Opuesto, perdón. Y cosecante sería hipotenusa partido el adyacente. Y cotangente sería adyacente partido opuesto. Solamente que los que vamos a usar más son estos de acá. Y de hecho, los que más usamos son senos y tangentes. Y la que más vamos a usar, tangente. Esta es la función trigonométrica. Tengo unos ángulos de elevación y ángulo de depresión, ¿verdad? El ángulo de elevación es del que tenemos a partir de nuestra visual. Nuestra visual la determina nuestro ojo clínico o nuestro ojo. Por ejemplo, aquí tendría mi visual, ¿verdad? Aquí vendría mi línea de vista y yo puedo empezar a subir. Y ese es mi ángulo de elevación. Lo que yo vea a partir de mi línea de vista horizontal hacia arriba. Ese es mi ángulo de elevación. Y si fuera de esa línea de vista hacia abajo, híjole. Pues. Y si fuera al revés, si fuera esa línea de vista para abajo, entonces estaríamos hablando de un ángulo de depresión. Vamos a ver.
Ángulos de elevación y depresión nos van a servir ahí también. Aquí está el ángulo de depresión sobre la visual, ¿verdad? El objeto a ver. Aquí tenemos la línea de vista, ¿verdad? El ángulo de depresión sería el que vendría hacia la parte de abajo. Solamente que aquí el observador está al revés, ¿verdad? Yo lo tomé al revés. Yo lo tomé de otra forma. Perdón. Hacia acá está la observación. Entonces él empieza a ver hacia abajo de su línea de vista y llega hasta el objeto. Ese es un ángulo de depresión. Es sencillo. Elevación, depresión, hacia abajo. Puede decir que cuando estamos elevados, estamos felices, ¿verdad? Estamos viendo hacia arriba. Cuando estamos deprimidos, hacia abajo, solo la vista hacia abajo la tenemos, ¿verdad? Es nuestro ángulo de depresión, nuestra situación de depresión. Y algo importante, que el ángulo de elevación es exactamente igual al ángulo de elevación. Los dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos rectas paralelas, que ustedes saben que son rectas paralelas porque vieron sistemas de ecuaciones. Y entonces estos dos ángulos son alternos internos. Son exactamente iguales. La persona de acá tiene un ángulo de presión de acá, que a la vez sobre esa misma línea paralela podemos tirar otra línea acá que vaya sobre esta visual de la persona y entonces este va a ser un ángulo de elevación. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuándo me sirve a mí? En un problema que vamos a ver cuando la persona está en una montaña y tira la observación y su ángulo es un ángulo de presión. Y ahí va a resultar que en la imagen el ángulo de presión es el ángulo de elevación. Entonces va a ser como así, ¿es de presión o es de elevación? Es el mismo. Por el concepto de dos rectas paralelas trazadas por una secante que las corta. Y estos se conocen como ángulos alternos internos. No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos empezado a hablar. Si no, entramos en materia. Solo que después de que salgamos, porque ya nos van a sacar. Aquí está la bibliografía. Es cortito el documentito. No es una gran extensión de información. Voy a dejar de compartir. Recording stopped. Es la 1:30. A las 2:20 nos volvemos a reunir nuevamente y empezamos con los problemitas de la hoja de trabajo. Por favor. ¿Está bien? Convertir 10 grados en radianes. Colocamos la relación de sexagesimal es a 180 como radian es a pi. Sexagesimal serían 10 grados, ¿verdad? Hablando de grados como tal. Y empiezo a hacer la simplificación. La simplificación consiste en eliminar este con este. Traslado el pi para acá. Y 10 grados en radian, en simbología como radian, sería un 18avo, híjole, un 18avo de pi. Inserto el símbolo de pi. Ese sería el equivalente. Un 18avo de pi simbolizaría los 10 grados en sexagesimal. No sé si hay alguna duda ahí. Esto sería igual a R, o sea, radianes.
¿no? Y en el caso del otro lado, en el otro caso, tengo 2/3 de pi, pero eso está en radianes. Entonces sería 2/3 de pi. Voy a introducir también otra vez el término este de pi aquí. Medio. Donde sea de este, te lo voy a poner, porque de todas maneras, parte de la... Aquí está. 2/3 de pi. Aquí en este caso, voy a hacer lo siguiente. Elimino pi con pi, porque es una fracción acá, ¿verdad? Aquí sería un 1. Aquí son extremos. Aquí son medios. Puedo eliminar extremos con medios. Producto de extremos, producto de medios. Entonces, de esa cuenta me va a quedar... Se me hizo chiquitín. De esa cuenta me queda acá. Lo voy a colocar nuevamente, lo voy a copiar. Se fue pi. Acá me queda 2/3 al hacer la simplificación. Traslado el 180 a multiplicar con esto, si solo me va a quedar S. Por lo que S sería igual, perdón. S va a ser igual a 2/3 que multiplica a 180. 2/3 por 180, ¿cuánto me da? 120. 120. 120 grados. Son 120. 120 elevado a la 0 grados. Sexagesimales. Y ahí está. Es como un valor desconocido. Bueno, obviamente es un valor desconocido el que voy a... 2/3 de pi radian equivalen a 120 grados. Y 10 grados expresados en términos de radianes sería un 18avo de pi. O multiplico un 18avo por pi y obtengo el valor en decimales. Solo que debería utilizar prácticamente todos los decimales porque va a ser un irracional. Y si no, no me va a cuadrar exactamente con los 10 grados. ¿Sí? Por eso se deja en términos de una fracción multiplicado por pi. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ingeniero, solo en la segunda y en la B, dice 2/3 de pi y cuando lo estaba resolviendo pasó del pi al 2. No importa. Lo que pasa es que no me lo topaba aquí. O sea, usted multiplica 2 por pi dividido 3, da 2.0934 y no sé qué más. Y si multiplica pi por 2 y lo divido entre 3, le da lo mismo. Sí. Gracias. Y yo solo lo que hice fue ponerle un entero a este porque este era el fraccionario, ¿no? Entonces aquí son extremos por medios. Y los pi se fueron porque uno es extremo y el otro es medio. Si no hubiera quedado pi al cuadrado. Y entonces me queda ese a 180 como igual a 2/3 ya simplificado. Cambio aquí lo que hice fue colocarlo así. Uno es a 180
Solo que me salté un paso ahí. Ahí sí me salté un paso. Tendría que haberlo dejado así. Voy a copiar acá. 1 es a 18. ¿Ah? Un 18avo. Y después el piso lo pasa a multiplicar. Y ahí está. ¿Estás bien? Sí, ingeniero. Empezamos con el primer problemita y el problema es el primer problema es el 4. Dice, un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia en la línea recta desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Esta distancia es de 8,000 pies. Suelo hacia la... Aquí se forma el triángulo rectángulo, ¿ah? Aquí está el ángulo 90 grados. ¿Qué función trigonométrica nos permite encontrar o relacionar el ángulo de elevación de 22,82 grados con la altura de la montaña y la longitud de la base donde el topógrafo hizo la medición con su geodímetro hacia la punta de la montaña? Aquí tiene X, pero por X es X. ¿Qué función trigonométrica me permite relacionar? Y encontrar la altura. La base no me interesa. Ahí. Se me había olvidado mencionarles, ¿verdad? O recordarles que, bueno, ni recordarles, sino solo indicarles que el día de hoy va a ser la revisión a las 7 de la noche. La revisión está de 7 a 9, pero yo no voy a estar esperando de 7 a 9 quienes aparecen, ¿verdad? Si yo no, yo mis revisiones las hago de la siguiente manera. Se comunica conmigo, por eso les pido que se comuniquen conmigo y que pidan su revisión, y entonces yo voy diciendo, le toca a las 7, le toca a las 7:15, le toca a las 7:30, le toca a las 7:45, le toca a las 8, le toca a las 8:45, y yo también me programo qué actividades voy a hacer en la noche. No es para que yo voy a estar esperando y las 2 horas y a qué horas aparecen los estudiantes. No tengo el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, te los digo, porque me pasó ayer en la revisión de la sección del parcial, y por ahí aparecieron unos, y ¿puedo entrar a la reunión? ¿Puedo entrar a la reunión? Me salí el tema, pero solo es para decirles eso. Si alguien me aparece a esa hora, lo voy a decir, mire, solo uno tengo yo hoy, supuestamente, solo una persona. Bueno, la relación, la función trigonométrica es seno, así no vamos a pasar toda la tarde aquí, no vamos a terminar. Seno de 22 grados. La función seno es la que nos va a permitir, yo creo que esta es genera una ecuación, sería de 22,82 grados. El seno es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de 82 grados multiplicado por 8,000 me va a dar la altura. Este es de los primeritos, son los más fáciles. Entonces lo multiplico por 8,000.
Y eso me va a dar la altura de la montaña. Tomo mi calculadora, saco seno de 22.82 grados, lo multiplico por 8.000 y eso me da 3.102.70. .70 pies. Y esta es mi altura. Esta es mi respuesta. La remarco y la resalto. No sé si hay alguna duda ahí. Lo que hay que tener en cuenta acá, o el cuidado, es que su calculadora esté en la función de grado, ¿verdad? Y la forma de poder determinarlo solo es sacando el seno de 30 grados. Si el seno de 30 grados da 0.5, está en grados, como una observación. Si no, está en radianes y entonces la altura le va a dar otro dato, nada que ver. Ingeniero, yo tengo un problema con mi calculadora porque hago el mismo procedimiento y me da un resultado diferente. Por eso, la calculadora debe estar en radianes o en... ¿Cuánto le da? 2806. Permítame. El seno de 22.82 grados. Ay, permítame. El seno de 22.82 grados por 8.000. Sí, está en centesimal. Si usted le saca el seno a 30 grados, no le va a dar 0.5, le va a dar otro valor. .45 le da, y algo más. Entonces, hay que revisar. Ese es el único cuidado que hay que tener en la calculadora. Porque si está en radianes, sí le va a dar un dato que nada que ver, que va a ser totalmente ilógico. Este tiene sentido porque da 2000 y algo, pero como el centesimal lo que hacen es partir el sexagesimal, parten cada cuadrante en 90 grados hasta llegar a 90, 180, 270 y 360 a la vuelta. El centesimal lo que hace es dividirlo en 100. 100 va, 200, 300, 400 y da la vuelta completa. Son 40 grados de diferencia. Por eso varía un poco. Entonces hay que tener cuidado. Es el cuidado. Si ya lo hizo nuevamente y lo pasó al sistema que era, le tiene que dar lo mismo. Un depósito se localiza a 320 pies de un edificio. Desde una ventana en el edificio, un observador determina que el ángulo de elevación a la punta superior del edificio, o del depósito, mejor dicho, forma un ángulo de 90 grados. Ahí está la imagen, ¿verdad? Aquí está la ventana del observador. Tiene la imagen del ángulo de elevación hacia la punta del depósito. Y luego tiene una observación de un ángulo de presión de 25 grados hacia la base de ese mismo depósito. ¿Cuál es la altura del depósito? Para encontrar esta altura, ya la voy a separar en dos partes. Esta va a ser, o lo voy a hacer con esto mejor, no se va a borrar. Voy a insertar una línea aquí. Aquí hay un dato. Inserto otra aquí. Aquí tengo el otro. También voy a insertar unas flechas. Y la flecha esta va a venir de aquí para acá. En negro, porque si no, no se va a ver. Vamos a ver si vamos a borrar las de acá de esta, porque esta las quita. Ahí estaba la línea, ¿no? Están los ángulos. Y entonces mi altura, esta de acá, yo le voy a poner
Aquí sí se lo voy a poner con esto porque es H. Pero voy a tener dos alturas. Esta va a ser mi altura menor o mi altura de la línea del observador hacia la parte superior del depósito. Y a esta otra le voy a llamar Y. Que de esa cuenta quiere decir que la altura del depósito va a ser igual a H minúscula más Y. El triángulo que está en la parte de arriba, que es un triángulo rectángulo también, aquí, tengo una función trigonométrica, tengo el triángulo, ¿verdad? Tengo la función trigonométrica que me va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente, porque aquí mide los mismos 325 que mide de longitud hasta el otro punto. Entonces, la función que me relaciona esto va a ser tangente. Y la de esta otra de acá, del ángulo de 25 grados que está volteado, también va a ser cateto opuesto partido cateto adyacente. Las dos van a ser tangentes. Y al obtener los datos, ¿verdad? Aquí son tangentes de 39 grados. Aquí son 39 grados. Va a ser cateto opuesto, que va a ser H, partido cateto adyacente, que son los 325 pies. Y en la de abajo va a ser tangente de 25 grados. Y va a ser cateto opuesto, que es Y, partido cateto adyacente, que son los mismos 325. De esta cuenta, la tangente de 39 grados la voy a multiplicar por 325 y eso me va a dar H. Y Y la encuentro multiplicando, está tan chiquita, multiplicando la tangente de 25 grados por 325. Y esto va a ser igual a Y. Encuentro H. Tangente de 39 grados por 325 me da 263.18. Y en el de la Y me da tangente de 25 grados por 325, 151.55 pies. Y eso va a ser Y. Entonces me va a dar 263, que es H, punto 18, más 151.55. Y eso me va a dar la longitud total, 151.55 más 263.18. Me da 414.73 pies de altura total. Y esa es mi respuesta.
¿Qué función trigonométrica usé? Tangente. Tangente me permitió encontrar la altura de este depósito en base a la distancia que tiene el observador hacia la punta y hacia la base del depósito, y en base a la longitud que hay de donde empieza el edificio hacia la parte de la mitad más o menos del depósito, o donde está el depósito. No sé si hay alguna duda de este problema. Usamos las razones trigonométricas, que son las que nos van a servir para resolver estos problemitas. Seno, coseno posible. ¿No? ¿Hay dudas? No, ingeniero. Bueno, seguimos. Este es el 8. Dice que a la orilla de está un árbol, ¿verdad? Ahí realmente había una bandera, pero lo que hicimos fue ponerle la mayor cantidad de imágenes para que ustedes puedan tener la referencia de la imagen y puedan ubicarse mejor y puedan resolver el ejercicio, ¿verdad? A la hora de los trabajos, a la hora de los ejercicios, pues ahí sí van solos, ¿verdad? O a la hora de los exámenes, mejor dicho. Un árbol está en la orilla del acantilado a 50 pies de la altura de la orilla del río, de 40 pies de ancho. Aquí están las dimensiones. Si lo leemos, a 50 pies de un acantilado, ¿eh? De una parte pronunciada, a la orilla de un río, en la orilla de un río de 40 pies de ancho. Un puerto pues, está en la orilla opuesta del río, y del acantilado mide un ángulo de 9 grados entre la visual a la punta del árbol y su visual a la base del mismo. ¿Sí? Hace una observación acá, de la base hacia la punta, y mide el aparatito y dice 9 grados. O al revés, hacia la punta y luego hacia la base del árbol y mide que es un ángulo de 9 grados. La pregunta es calcular la altura de esa figura, de esa parte que está en la parte superior del acantilado. Eso es lo que queremos establecer. Para eso, hay varias formas de entrarle a este problema. Bueno, de la forma en que está colocado, hay varias formas de hacerlo. A esta parte de acá, yo le voy a llamar H. Este ángulo de acá va a ser beta. Y este de aquí para acá va a ser alfa. ¿A quién le llamo alfa? ¿A quién le llamo beta? Es distinto. No es algo súper primordial que a uno le tenga que llamar. Entonces, el ángulo beta, porque no tengo el símbolo y en lo que lo busco, mejor pierdo tiempo. Entonces va a ser igual a alfa, al ángulo alfa, más los 9 grados. ¿Y cómo encuentro el ángulo alfa? Si no lo tengo. El ángulo alfa se forma con este triángulo rectángulo. $50 para arriba. Tiene 50 para acá.
Y para acá tiene 40. 40 y 50. Y aquí tengo alfa. Relación entre los ángulos y los dos lados del triángulo, ¿verdad? Que no son la hipotenusa, o si entre los catetos, como se le conoce también, tangente. Con tangente yo voy a poder encontrar, va a ser tangente de alfa, creo que sí lo voy a encontrar el simbolito este de alfa. Aquí está. Tangente de alfa va a ser igual a 50 dividido 40. Alfa solito. Solo alfa va a ser igual a tangente. Va a ser igual a la tangente, a la función inversa, o a la tangente, mejor dicho, a la razón inversa, no es una función, a la tangente inversa, o al arco tangente, como dicen en algunos libros o en algunos tutoriales, ¿no? De ese valor. 50 dividido 40. Y ahí tengo el dato. 50 dividido 40, inverso de tangente, me da 51 y algo. Lo pongo en grados. Hay una función aquí en la calculadora que le permite tener grados. Y le dice que son 51 grados. 20 minutos. 24 segundos. 24.69. Pues pensé que estaba solo. 24.69 segundos. Y ahí está. Sí. Entonces el ángulo beta, que ahora sí lo voy a buscar acá y lo voy a poner. Aquí está. Este creo que es el verdadero alfa, pero bueno, un símbolo para mover el mundo, porque cambiamos un símbolo. Entonces beta va a ser igual a alfa más los 9 grados. Más los 9 grados. Entonces, y alfa es esto que tenemos acá, 51 grados, no sé qué más, 24, no sé qué cuántos segundos. Ahí va. Más 9 grados. Esto me da 60 grados, sumándolos. 20 minutos. 24.69 segundos. Y ahí está. Ahí ya voy. Que disculpe eso de los segundos y minutos, ¿de dónde sale? ¿Cuáles? Los minutos y segundos. La relación tangente es cateto opuesto, que son los 50 partido 40. Entonces, se saca la función y sería 50 dividido 40 y pone inverso de tangente en la calculadora. O sea, tangente a la menos 1. Arco tangente, dicen otros.
Eso le da 51.34019175. Hay una función en la calculadora que tiene un punto, una comita y dos comitas y que normalmente está arriba de la tecla, una tecla que se llama, que dice ENG. Arriba de esa aparece siempre. Y ahí usted convierte ese resultado, ¿verdad? En grados, minutos y segundos, que es como se necesita, ¿verdad? Lo voy a cambiar de vista. Sí. Acá en la calculadora, en la parte esta de acá, en este de aquí, no sé si lo logra ver. Sí, ingeniero. Esa es la que le sirve. Sí, sí, gracias. Sí, es que mi calculadora es distinta, pero sí encontré la tecla. Gracias. Sí. No debe ser casi, entonces. Bien, Pero ahí aparece. es casi, solo que es otro modelo. Sí, esta es la mía, es más viejita, ¿va? Esta es la que me dejaron a mí, que tienen la otra. Y otras que se han ido arruinando. A mí esta es la que más me gusta. La otra que me gustaba más también antes de esta, sí, pero se trabo. Pues esta sí no falla. Pero así sería. Este problema prácticamente ya casi está terminado. La pregunta es, antes que nos dé el receso, este es beta. ¿Cómo encuentro esa altura? Con los datos que tengo. Ingeniero, tal vez ahí se puede usar la función seno, utilizando el ángulo beta que se acaba de encontrar y el resultado que da se le resta los 50 pies. Pero seno no podemos usarlo porque no tenemos la hipotenusa. Vamos a sacar la hipotenusa. No, el coseno de que se puede usar, ingeniero. Coseno tampoco porque no tenemos la hipotenusa. Es que seno y coseno no podemos usar. Porque no tenemos hipotenusa. Los que tenemos son los lados estos de acá. Estos dos laditos de acá. ¿Para dónde voy yo? Para formar este otro triángulo. Yo el triángulo que voy a formar, por ahí nos vamos a ir quedando y regresando para terminar esto. Es este de acá. Este es el ángulo beta. Aquí están los 40. Aquí están los 50. Y aquí está más, y ahí está H. Quiere decir que tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Y ahí lo encuentro. Regresamos, nos desconectamos y nos van a desconectar ya ahorita. Y nos conectamos nuevamente. Terminamos este y hacemos otro receso. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Recording stopped. Y nos conectamos inmediatamente, así lo terminamos. Ingeniero tiene micrófono apagado.
borró eso. Bueno. Pero el primero que tenía era este. Que va aquí. Y luego sube aquí. Ese es el primero que tenía. El segundo que estoy formando ahora. ¿Por qué tenía este primero? Porque necesitaba encontrar este ángulo alfa. Para que con el de 9 grados yo tuviera el ángulo beta. Ahora que ya tengo beta, entonces yo voy a tener este otro. Y en este otro, yo voy a tener los siguientes datos. H más 50 de altura o de cateto. De aquí hasta aquí. Y aquí yo voy a tener 40. ¿Y aquí qué ángulo tengo? El que acabo de encontrar, que es beta. ¿Aquí qué tenía? Aquí tenía que encontrar alfa, que ya lo encontré. ¿Con qué datos? Con tangente, cateto opuesto, partido, cateto adyacente. Se lo sumé acá y ahora formé otro triángulo, que es otro triángulo rectángulo, que es semejante, ¿verdad? En la semejanza de los triángulos, solo que va a tener ahora la altura sumada más 50. Por eso es que encontré alfa para poder encontrar el ángulo beta, que es el ángulo que va desde la orilla de acá hasta donde va la visual, hacia la punta del árbol, bandera o lo que sea. Por lo tanto, mi función trigonométrica, ¿verdad? Vaya que se viene ahora con esto, y si me funciona que se venga para acá, porque sería la tangente de beta, que es, tengo metido aquí interesante cosa. $60. 20 minutos. 20 minutos. 24.69 segundos. Sí. El ángulo va a ser cateto opuesto, que es H más 50. 50 de altura del acantilado. Partido. Los 40 de la orilla del río, del ancho del río, ¿verdad? Y con eso voy a encontrar la altura. Esto está en pies, ¿verdad? Porque banderas gringas están en pies. Y ahí encuentro la delta. Aquí va a ser 40. Tangente de esto de acá, lo voy a copiar acá, que muy largo están copiando poco a poco. Tangente de esto por 40 menos 50 de un solo ahorita es igual a H. Ya sabemos despejar ecuaciones, podemos resolver ecuaciones fraccionarias, que son de las más complicadas, no vamos a poder resolver esta ecuación. Y ahí está. Encuentro mi dato, que son 60 grados. Para meterlos nuevamente, sería meterlos como acá, en la misma teclita que estábamos hablando. 60 grados, a 8 grados, 20 minutos, me aparece como grados nuevamente, 24.69 segundos, también me vuelve a aparecer como grados, pero no importa. Saco la tangente de esto, ¿verdad? Que sería la tangente de 60 grados, 20 minutos, 24.69 segundos, por 40, menos 50. A mí me da 20.24. Sí, así da, ingeniero. Sí, así queda. Y eso es H. Y esa es la altura de ese punto
que hemos encontrado. Ya ahí no dice más despejos, no hay que estar copiando toda esa tangente, todos esos graderíos, ¿no? Y ahí está. Con la relación seno también se puede, con ley de seno, si no estoy mal, pero eso no lo hemos visto. O cosenos, creo. Cosenos. Nos quedan dos problemas más. Este donde vamos a formar un sistema de ecuaciones y otro que se parece a uno que acabamos de hacer, solo que sos, en vez de que el cuate vio para allá, estaba desde arriba en la montaña y vio para abajo. Aquí ya era lo mismo casi. Pero al final es solo otra perspectiva de la observación que hizo. Y otro problemita. Nos quedan dos, son las 2:25. Empezamos a las 25, vamos a ver. Menos 20 y eso que a las 3:30 ya estamos fuera. Dice que a las 4 hay que terminar, ¿va? Pero podemos terminar ahí, antes del tiempo. Menos 20 entonces. Y volvemos con los dos últimos problemas que nos quedan. Y terminamos. Recording stopped. Nuevamente. Recording in progress. Pues mencionaba hace un ratito de este de acá. Lo voy a remarcar nuevamente porque no grabó el último pedacito. Aquí tengo H y aquí tengo 50. Aquí tengo 40 y aquí tengo beta. Entonces, la tangente de beta me va a dar cateto opuesto, que sería H más 50 partido cateto adyacente, que es 40. Y de ahí me vine ya para terminar el problema, ¿verdad? A hacer la función de tangente de beta, que es 60 grados, 20 minutos, 24.69 segundos. Y cateto opuesto es H más 50, o sea, la altura del acantilado más la altura del árbol, partido 40, que es el ancho del río. Despejé y me dio este resultado. Mencionaron nuevamente eso, porque eso fue lo que hicimos al final del periodo anterior, pero como fue demasiado cortito, se me olvidó que no había terminado de grabar, pues me borró. No me grabó el otro pedazo, por eso lo menciono nuevamente. Nos quedan dos, con este sería el cuarto, ¿verdad? Dice, dos personas están paradas a 75 metros una del otro en la línea de la base de un edificio. El ángulo de elevación a la parte final del edificio en una de las personas es de 41 grados, que es la que está más cerca. Y el ángulo de elevación con otra persona es de 32 grados. Ahí es la altura del edificio. Y ahí de una vez nos ponen H. Lo que vamos a agregarle nosotros acá es que a esta parte de acá le vamos a poner, sí, a esto de aquí para acá, le vamos a poner X. Ese pedacito de ahí es X. Este de ahí. Tengo dos triángulos. Este de acá, que estoy marcando ahorita, y después otro triángulo más grande que va de aquí para acá. Este triángulo de acá, que me relaciona el ángulo de 41 grados con la altura, ¿sí? Y aunque no es dato conocido, pero me puede servir para conocerlo, pero me va a relacionar cateto opuesto con cateto adyacente, es la altura y estos valores. En este caso, X. Lo tengo que hacer sobre una relación, sobre una misma función, porque aquí voy a tener dos incógnitas, altura y X. Y X es la distancia de la persona a la base del edificio.
Entonces acá voy a poner tangente sí, y tangente de 41 grados. Cateto opuesto, partido, cateto adyacente. Voy y armo mi otra ecuación con mi otro triángulo, que ahora va a ser este de acá. Y este de aquí para acá sigue siendo X, la distancia de aquí de la primera persona que hizo la observación hacia la punta del edificio, hacia la base del edificio en forma horizontal. Entonces, tangente 32 grados va a ser cateto opuesto, partido cateto adyacente, que va a ser 75 más X. Lo voy a colocar. Y tengo acá tangente de 45. Tangente de 45 grados. No, perdón, tangente de 32 grados. No sé dónde saqué este 45. Es igual al cateto opuesto, que es la altura, partido cateto adyacente, que es 75 más X. ¿Qué me están preguntando? La altura del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? No me preguntan cuál es la distancia de la persona hacia la primera persona, hacia la base del edificio. No me lo están preguntando. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo usar diferentes métodos, ¿verdad? Yo el que voy a usar es igualación y voy a despejar, en este caso, X acá. Voy a copiarlo acá. Lo voy a copiar igual. Y de ahí le voy a ir haciendo las modificaciones. Paso la X para acá. Y para acá, en vez de X, yo voy a poner la tangente de 41 grados. Y ahí ya despejé X. Ya tengo mi primera ecuación. X va a ser igual a H partido la tangente de 41 grados. Como en una despejé X, en la otra voy a hacer lo mismo. La voy a copiar también. Entonces, para acá voy a pasar 75 más X. Y para acá voy a pasar la tangente de 32 grados. Ahora, X lo vuelvo a copiar. Le quito 75 acá. Y X va a ser igual a H partido la tangente de 32 menos 75. No sé si hay algún problema en los despejes. Esta es mi primera despejada. Y esta es mi segunda despejada. Va a ser 75 más X al otro lado y el tangente 32 abajo. Pasé a restar a H partido tangente 32. Le pasé a restar 75. Y ahí ya tengo mi sistema. Ahora voy e igualo. Y digo lo siguiente.
X es igual a X. Por eso dimos sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la X primera? La que sea. Voy a copiar primero esto. Y esta va a ser igual a esta otra. Puro despeje de ecuaciones. Y ahí tengo mi sistema igualado. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ingeniero. Ahora lo que tengo que hacer es despejar H. Ese es el clavo que tengo. El 32 no lo puedo pasar para allá, para si a alguien se le ocurre o quiere o se le antoja pasarlo para allá, ¿verdad? Pero dan ganas de pasarlo, pero no se puede. Entonces, el tangente 32 es el MCM entre H, partido tangente 32 y menos 75. Vuelvo a copiar igual. Y le hago la modificación. ¿Sí? Y me va a quedar H partido 32, ¿sí? Y acá menos la tangente de 32, la voy a copiar aquí arriba también. Por 75. ¿Qué hice en ese lado? MCM, tangente 32 grados, dentro del mismo, 1 por H, H. Dentro de 1, que es el 70, abajo del 75 hay un 1, tangente 32 grados, por menos 75, menos 75 por la tangente de 32 grados, o tangente 32 grados por menos 75. Sí. Ahora voy a hacer un cambio. Voy a pasar a multiplicar este para acá, y este va a pasar a multiplicar a estos de aquí. Y me deshago de la ecuación como tal, pero de la ecuación generada que tengo en Word. De la ecuación todavía no despejada. Me queda H que va a multiplicar a la tangente de 32 grados. Y en el otro lado me va a quedar igual a tangente de 41 grados. Que va a multiplicar a H menos 75 por la tangente de 32 grados o al revés, o sea, da igual. ¿Ninguna duda ahí? Es H minúscula, pero como se te ocurrió para allá, me la está tirando como mayúscula, no importa. Ahora coloco la misma Ingeniero, H. yo tengo una duda. ¿Por qué restó 75 ahí? ¿En dónde? H menos 75. H menos 75 o H partido tangente 32 menos 75. No, abajo, ahí donde dice la tangente de 41 por H menos la menos 75. Este. Ajá. Porque ahí está, sí, ahí está. Lo que queda en el numerador de este lado es H menos la tangente 32 por 75, queda de este lado. ¿Qué es esto de aquí? O 75 por la tangente 32.
¿Ya? ¿Cómo le hice? Un MCM. Tangente 32 es el MCM de este lado, porque es una fracción algebraica. Y a la vez con funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, tangente 32 dentro de tangente 32, 1 por h, h. Tangente 32 dentro de 1, tangente 32. Por menos 75. Menos 75 por la tangente 32 o la tangente 32 por 75. Con el signo menos. ¿Sí? ¿No estamos bien ahí? Sí, ingeniero, ya, gracias. Ahora sigo. Distribuyo este de acá, propiedad distributiva. Este sigue siendo h por la tangente de 32 grados. Sigue siendo el mismo. Y esto va a ser igual a h por la tangente de 41 grados menos tangente de 41 grados por 75 por la tangente de 32 grados. ¿Sí? ¿Qué hice? Distribuir este con este. Puse primero la h, después de la tangente 45, 41. Multipliqué esta por esta, puse primero la tangente 41, en medio del 75, que es un valor numérico, y luego la tangente 32. Paso todo lo que tiene h, h por la tangente 32, por la tangente 32, menos h por la tangente de 41 grados, que va a ser igual a menos la tangente de 41 grados por 75 por la tangente de 32. Uy, por la tangente de 32 grados. Factor común, h. Me queda tangente de 32 grados. Puras ecuaciones. Menos tangente de 41 grados. Menos tangente de 41 grados. Esto va a ser igual a esto mismo. Finalmente, para encontrar h, paso a dividir ese tangente que están ahí, multiplicándose con él, y sería menos la tangente de 41 grados por 75 por la tangente 32. Todo esto dividido. La tangente de 32 grados menos la tangente de 41 grados. Y ahí ya es solo cuestión de que la máquina resuelva. Hasta aquí. Esto no va a ser evaluado en este cuatrimestre, pero en el otro sí lo evaluamos en la segunda práctica, ¿verdad? Si alguien milagrosamente solo hizo los sistemas y de repente ya tuvo la altura, 0. ¿Cuánto da de altura?
¿no? Ingeniero, una consulta de menos tan, ¿es el cotangente o solo es tangente? ¿Cómo? ¿El menos tan es solo tangente o es cotangente? No, es menos, el signo menos es de la resta que traía, de este Ah, signo ok. menos de acá. Ingeniero, me quedó 64.33. No, A mí me quedó menos 66.06. chico. A mí también, ingeniero. A mí me quedó 2.22. A mí menos 81.99. Puede quedar negativa porque esas dos tangentes quedan negativas. A mí 166.67. Exacto, eso queda 166.67, no sé ni qué son metros de pie. Eh, no me recuerdo. A mí me quedó igual Yo creo que son pies. 166.67. Metros, Metros. metros son. Queda un negativo acá, pero abajo la tangente de 32 grados menos la tangente de 41 grados da negativa también. Entonces, dos negativos quedan positivos. ¿Sí? Ahora, si hubiera sido la tangente de 41 menos la tangente de 32, ahí sí queda positiva. Entonces, ahí sí había clavo. No puede dar una longitud negativa. Entonces, sería que el sistema se despejó mal, se igualó mal o algo, en algún despeje hubo un error, pero aquí no hay errores de despeje. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿No? Si lo están haciendo directamente en la calculadora, habría que tener cuidado cómo lo están haciendo por un error. Recuerden que ese 75 es un valor aparte, por eso lo puse entre paréntesis, no forma parte de la tangente. Es tangente 41 por 75 por la tangente 32. Dividido esta tangente, al final da 166.67 y eso da. Acá pude haber despejado h y dejarlo en términos de x. Sí, solo sí, eso me facilita la operación, que no es así. O si me hubieran preguntado la distancia que existe de la base del edificio hacia la primera persona que hace la observación de 41 grados. Como no la hace, saco una vez el dato en términos de despejo X para igualar y para que de una vez cuando tenga la respuesta me dé H. ¿Sí? Entonces, ya nos está restando 2 minutos, ¿verdad? Son las 3:02. 3, perdón. A las y cuarto seguimos y hacemos el último problema, que es mucho más sencillo que este y menos largo. Dejamos de compartir Recording stopped. y nos salimos. A las y cuarto, por favor.
Recording in progress. Bueno, la última intervención. El último problema. Desde un cerro de 100 metros de altura, un observador de 1.7 metros de altura, de vista, ¿verdad? Ve un punto de la ribera más cercana de un río con un ángulo de presión de 48 grados con 40 minutos y un punto de ángulo de la ribera opuesta directamente frente al anterior con un ángulo de presión de 45 grados con 20 minutos. Determine el ancho del río. Dentro de las primeras aclaraciones que vamos a hacer, que son ángulos, sí, hace una observación, es un ángulo de presión de 45 grados. Es un ángulo de presión de la vista de la persona, ¿verdad? Lo hice un poquito en la cabeza, pero es en la vista. El ángulo este es el primer ángulo. El ángulo de presión este es de 48 grados. Con ángulos, como aquí va una recta, ¿verdad? Bueno, esta no está tan recta, pero... Aquí va una línea que es paralela con la visual de esta línea de acá. Son paralelas, ¿verdad? Entonces, este ángulo de depresión es el mismo ángulo de elevación, porque son alternos internos entre dos líneas paralelas cortadas por una recta que pasa por ambas líneas o rectas paralelas. De igual forma o de forma similar sucede con el otro ángulo de depresión. El ángulo otro de depresión es el que viene acá. Viene de la vista del observador hacia la ribera. Como está más lejos, el ángulo es menor, ¿verdad? Y entonces, este de acá es exactamente igual a este ángulo de elevación. Indico esto para aclarar porque pareciera que el ángulo de elevación, y están hablando de un ángulo de presión, y resulta que es un ángulo de elevación. Entonces, ¿cómo dices uno? ¿Es de elevación o es de presión? Realmente es el mismo por lo que estábamos explicando anteriormente. Aquí había tenido yo que había colocado pero este ya no es necesario, ¿verdad? Con lo que hemos estado explicando. Dicho esto, de aquí, ¿verdad? De aquí donde estamos, aquí va a tener un valor que le voy a llamar X. Y a ese de acá le voy a llamar A. O sea, ancho. O le podríamos llamar Y, como queramos. Aquí se forman dos triángulos. Nuevamente, este primero de acá que llega hasta la orilla del río, de la ribera del río, y la función trigonométrica que me relaciona esto de acá es cateto opuesto partido nuevamente, cateto adyacente a través del triángulo, al ángulo que tengo, que es el ángulo de 48 grados con 40 minutos. ¿Cuál es la altura? La altura de la cima, o del cerro, que es de 100 metros, más la altura de vista de la persona, que son 7, que es 1.7 metros, 1.7 metros. Entonces acá voy a poner tangente, perdón. Voy a poner tangente.
chequeando. Esta tangente de 48 grados. Ahí está. $48 y 40 minutos. Cateto opuesto, 101, 101.7. Cateto adyacente, X. ¿Puedo encontrar el valor de X? Sí. Copio esto exactamente igual. Y hago las modificaciones. Paso la X para acá y paso la tangente del otro para el denominador. Aquí va a ir X. Y aquí en el denominador, en vez de X, yo voy a poner tangente de 48 grados con 40 minutos. Y aquí va a ir. Y ahí obtengo el valor de X. Ahí va a estar. Ahí obtengo el resultado. ¿Cuánto daría esto? ¿No? $89.45. 89.45, correcto. Metros, ¿verdad? Y ahora, parecido al del... Muy parecido al que hicimos hace ratito, el de la altura de del árbol que estaba en la colina. Entonces, aquí se forma otro triángulo que está aquí ayudándose. Ese es un triángulo más grandote. Aquí siempre es A. Aquí siempre es X, ¿verdad? Esto ha durado 20 minutos, que la relación nuevamente es tangente. Vengo y coloco acá tangente de 45 grados. Ah, es que 45 grados. 20 minutos. Esto es a cateto opuesto, que sería 101.7 dividido el cateto adyacente, que sería X más A, que sería la longitud acá de esta. Despejo. Vuelvo a copiarlo igual, pero lo despejo, ¿verdad? Y paso el X más A para este lado. Hacia acá. Y al denominador voy a pasar la tangente 45 grados con 20 minutos. Hago el cambalache. Ya finalmente A. Parece traba.
Voy a copiar otra vez esto. A va a ser igual a 101.7 partido la tangente de 45 grados 20 minutos menos X. Menos X. Ahí está, menos X. Y ahí obtengo el valor de A, que es el ancho del río. ¿Cuánto era eso? Ingeniero, una pregunta ahí, sustituimos el valor de X que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Ah, por supuesto. Para eso lo obtuvimos. Por eso les decía que se parece al del acantilado. El de las copas de los árboles es igual, es parecido. Visualiza usted hacia la base de la copa del árbol, que es la punta del árbol, donde se forma todo el rollo, ¿no? Y luego vuelve a subir hacia la punta, hasta la mera punta del árbol. Y entonces quieres ver cuánto mide la copa o qué ángulo hay en esa copa, o la altura de la copa, ¿verdad? Que en el caso de los árboles son fustes. Fuste se le llama todo el tronco, va el fuste largo, y de repente empiezan a aparecer un enramado en ciertos tipos de árboles. Ahí empieza la copa. Después sigue y ahí todo lo demás que sigue, la copa hasta la punta. La parte trigonométrica sí es básica para nosotros, para poder manejar las funciones trigonométricas y poder, aunque ya hay un montón de aparatos. No sé cuánto da esto. 11.07 me quedó a mí. Gracias. Sí, igual a mí. 0.07. Chica, no sé por qué está marcando raro. 11.07 metros. Y ese es el ancho del río. Con eso terminaríamos. Si no hay alguna duda, las prácticas de este cuatrimestre. Ingeniero, El día de hoy solo quedaría el examen y las dos tareas. ¿Sí? tengo una duda porque a la hora de ingresar los datos a la calculadora me tira sintax error. Ay, Dios. Habría que ver cómo le tiras error matemático. Error sintax, ajá. Sí, error matemático. No sabría decirle. Es que a veces sale así porque cuando pones tangente 45 tienes que poner la tecla que él dijo, de ahí pones 20 y volvés a poner la tecla. Y o sea, si no haces la última, sí te tira error. No sé si me entendés. Sí. Sí, la tangente de 45 grados, pum, grados. 20 minutos, pum, minutos. Y automáticamente va a tirar el resultado. Aunque si se tirara solo así, si se tira 45, va a tirar un 1, ¿verdad? Pero no se puede poner, no sé, saber cómo se está poniendo ahí, tal vez se está poniendo 45, 20, algo así. No sé. Desconozco qué estará haciendo, porque no podemos visualizar exactamente. Por ahí solo se mete los grados, minutos y ya. La función que esté bien. Y que esté en grados de la calculadora. Bueno, con esto terminamos. La tarea opcional, ¿verdad? No obligatoria. Con puntos adicionales son los 10 ejercicios que mencionamos ahí, que excluyen a estos que hicimos el día de hoy. Estos se los voy a compartir y si se convierte rápido el Drive, los mandamos de una vez hoy junto con los videos de la práctica de hoy. Si no, los mandamos con lo del día de mañana. Mañana los mandamos de la mañana. Y con eso terminaríamos la práctica. Ya le hicimos algunas
algunas observaciones de acá, altura, alfa, beta, para que se vaya entendiendo un poco más la figura, ¿verdad? A esta de acá le pusimos H, Y, y aquí falta ponerle H. Tengo que revisar el PDF este para poder generarlo bien, o el documento este Word, que salga lo más nítido posible. Se los compartimos. ¿Qué día se entregará esta tarea? ¿Qué manda? ¿Qué día se entregaría? A la misma hora, son todas 6:30 de la mañana. Exacto. No es obligatorio, es para los que lo quieran entregar. Sí. Porque para nosotros, con todo el trabajo que hay ahorita por terminar de hacer, de generar exámenes, de ir calificando tareas y cortos y todo lo demás, hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, no hagamos práctica, de todas maneras no vamos a evaluar. Pero necesitamos empezar con trigonometría y específicamente con ley de senos y cosenos, supuestamente, pero como no dio tiempo por el curso. Entonces quedó más que dar triángulo rectángulo, que es un tema bastante sencillo. Lo que sí es que esto lo vamos a evaluar en esta misma hojita que tenemos acá ahorita. Va a traer esos mismos problemas, ¿verdad? Más los problemas de la ley de senos y la ley de cosenos, y más los polígonos de los que tendríamos que hacer la evaluación. Y entonces ya la hoja sería verde, los triángulos, primero evaluación. Y casi seguro estos ni los mencionamos, solo les volvemos a copiar los PDF de los documentos que hicimos, ¿no? Porque la práctica, todo dependiendo, porque el cuatrimestre ya viene, yo me acuerdo que va a terminar el cuatrimestre, que no va a terminar la parte de esta. Ya viene el otro y todavía no viene. Ingeniero, solo una pregunta, ¿cuándo es que el seno, el coseno y la tangente van a quedar elevadas a la menos 1? O sea, ¿cuándo van a quedar inversas? Con el seno y el coseno. O sea, cuando cualquiera de esos tres esté a la menos 1, ¿en qué casos son? Es cuando yo quiera encontrar el ángulo. Yo Es no tengo cuando... el ángulo y quiero encontrar la relación, el ángulo que relaciona, por ejemplo, a un cateto opuesto con un cateto adyacente. Por ejemplo, en este caso, cuando hicimos esto, ¿sí? O bien, aquí podría haber sido seno, en este de acá. Aquí fue tangente. Aquí pudo haber sido seno. Póngale que no tuviéramos esto de acá. No existiera esto. Y quisiéramos encontrar este ángulo de acá, que le podríamos llamar alfa. Entonces la altura ya la tuviéramos de 3000 y algo, ¿verdad? 3000 y la Juana de datos. Entonces, ¿qué función nos relaciona para encontrar este ángulo? Como es el cateto opuesto, y la hipotenusa sería la función seno. Ahí sería el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que sería 3000 y algo, partido la hipotenusa, que es 8000. ¿Sí? Ahí, para encontrar el ángulo, entonces yo digo seno inverso de ese resultado. Seno inverso de esta operación. Y ahí encuentro el ángulo. En esos casos es cuando yo voy a utilizar seno inverso, coseno inverso. Si fuera coseno, tendría que encontrar este ángulo que fuera beta. Entonces, ya no es opuesto, sino es adyacente, ¿verdad? Adyacente al ángulo. Este es opuesto. ¿Por qué es opuesto? Porque está opuesto al ángulo alfa. ¿Sí? Por eso yo digo que es relativo cuál es opuesto y cuál es adyacente. Va a ser opuesto o adyacente dependiendo de qué lado estemos hablando
y de qué ángulos, con qué ángulo lo estemos relacionando. Aquí sería coseno. En esos casos, cuando yo quiero encontrar el ángulo y tengo los lados y utilizo una función trigonométrica o lo relaciono a una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, ahí es donde uso seno a la menos 1. O seno inverso, como dicen algunos. O arco tangente, como dicen otros. O arco secante. O arco seno o arco coseno, como dicen otros también. ¿Verdad? Ahí es donde se usa. Gracias. No sé si hay más dudas. La tarea, como dijimos nuevamente, es opcional. La otra sí no es opcional y es siempre a las 6:30 de la mañana, el día martes por la mañana, ¿verdad? Ingeniero, yo tengo una duda con respecto al último resultado, no entendí muy bien cómo llegamos a él. Ah, ya, perfecto. Ahorita. Aquí empezamos, encontrando este valor de acá, a través de tangente. Me dio 89.45. Luego tomamos el triángulo más grande. Y entonces aquí va a ser 89.45 más A, o X más A, como le habíamos llamado aquí X, ¿sabes? Sí. Y entonces la tangente de 45 grados, 20 minutos, que es la tangente de esta parte de acá, de este triángulo mayor. Lo voy a rayar mejor. Ahí está. Me salió ahí. Este es A, ¿verdad? Y este es X. Hasta aquí. Y entonces la tangente va a ser cateto opuesto, que es este 101 y algo, incluyendo la altura de la persona, partido cateto adyacente, X más A. Y lo trajimos acá. Despejé este, pasé el X más A para este lado y pasé el tangente 41 grados, 45 grados, 20 minutos al denominador. Y luego despejé A quitando la X y trasladando la X, arrestando a esta división. Y ahí salió. ¿Y por qué salió el resultado? Porque X ya lo conocía. 89.45. Y ahí está. Gracias, ingeniero. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda más? Todo claro, ingeniero. ¿Cómo? Todo claro. Solo lo que me falta a mí hacerles a los dibujitos son las letras, ¿verdad? Aquí le voy a poner la X, ¿verdad? Porque ya se borró la de A también, pero esa ya se la pongo con las formas. Y les comparto el PDF y les comparto el video de la clase, de la práctica. De hecho, no es clase. Recording stopped. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Hoy que tienen taxonomía botánica, ¿qué es? Sí, botánica. Alegre. Mañana, inglés. Y viernes mate otra vez. Ah, bueno, feliz tarde. Entonces vamos a, como les decía, calificar lo más que podamos de práctica, de cortos, más que todo, de tareas. Soy más verde que saber quién. Y en la medida de lo posible, sí quisiera tener la nota de esto para que ustedes tuvieran la nota de los cortos, que es lo que más vale, ¿verdad? Antes de examinarse el día lunes. Pero poder lograrlo, ¿verdad? Ya estoy a la mitad del corto 2, me falta el corto 3, ¿verdad? Y con eso lograría esa. Y se las comparto y la otra semana hacemos la revisión. Recuerden que las revisiones deben de confirmarme a mis números si van a estar en la revisión, ¿verdad? Porque yo doy un tiempo de revisión. Hay unas veces que las revisiones han sido cuatrimestre anterior, serán otros grupos. ¿No? Una vez que tuvimos una revisión, y empezó a las 6:30, terminó como a las 9.
pasaba uno, entraba otro, pero prácticamente todos pidieron revisión desde con tiempo, pues, y lo fuimos programando por horarios. Porque todos tenemos algo que hacer en las tardes, en las noches, o dentro de un rato, o todo el día. Pero ahí quedamos entonces. Ahí te recuerdan que el lunes a las 5 de la tarde hacemos la evaluación, siempre de la misma página. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz Gracias. tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Nos vemos el otro 4.